Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este ciclo de directos con autores de Editorial Sirio. Mi nombre es Isabel y nada, os doy las gracias por continuar con nosotros porque llevamos ya unos cuantos días haciendo estos encuentros con autores y continuamos hoy. Y en esta ocasión, pues bueno, ya veis que la pantalla la tengo compartida con un autor que es muy especial para Sirio. Podemos decir que es un autor ya de la casa, porque Ricardo Eiris ha publicado ya muchos libros con nosotros. El último libro que publicamos pues salió a la venta en España el pasado julio de 2020, lo tengo por aquí, además muy señalado porque es un libro muy interesante, sobre todo si eres una persona que estás interesada en mejorar tu comunicación, ¿no? Digo que salió en España en julio de 2020, pero yo sé que como ha sido un año complicado, por temas, bueno, pues todo lo que estamos viendo de pandemia, ha habido muchos retrasos en los embarques y a mí me consta que en algunos países de América este libro ahora está sonando muchísimo. Yo sé que en México, por ejemplo, en Colombia también. Entonces, bueno, nos viene muy bien, Ricardo, que volvamos a estar contigo hoy aquí, que hagamos esta charla distendida y que, bueno, además de hablar de comunicación, que comunica con éxito, tu último libro, pero podamos hablar de muchísimas otras cosas más, bueno, seguro muy interesantes. Ricardo Eiris, como digo, lo tengo al otro lado de la pantalla. Buenas tardes, ¿cómo te encuentras, Ricardo? Pues muy buenas, Isabel. Me encuentro genial, disfrutando de esta época revuelta en la que estamos inmersos desde hace un tiempo. Un momento muy especial de la historia y que merece la pena vivirlo y disfrutarlo. Pues Ricardo, creo que, bueno, contigo hablamos, también es verdad que el año pasado estuviste con nosotros en los encuentros del Día del Libro, nos vimos, bueno, el último directo, como comento, en julio del año pasado. Es decir, podemos decir que ya ha pasado un año y en el que, como comentas, ha sido un año complicado para todos. ¿Cómo lo ha pasado Ricardo Eiris en este último año? La verdad, fantástico. Y cuando digo fantástico es que he tomado una perspectiva de la situación como pues lo que es, una situación histórica, un momento de cambio a nivel mundial. Y para mí, pues siempre lo digo, yo me gusta vivir los momentos presencialmente, no me gusta después leer al respecto de lo que ha pasado, ¿no? Y eso me lleva a que si estoy viviendo un momento histórico, pues tengo que meterme y disfrutarlo y evidentemente no dejarme llevar por las circunstancias o por la situación. Es decir, en estos momentos pues está habiendo pues, una gran pues, manipulación, si lo queremos decir así, o una información que está llevando a las personas a vivir de una determinada manera, pues con intereses X, ¿vale? Y no voy a entrar en esos temas. Evidentemente, si tenemos una visión medianamente crítica, podemos abstraernos de eso, podemos no caer en ese miedo, podemos no caer en todas esas emociones en las que nos quieren y nos hacen meternos de cabeza y, en consecuencia, podemos afrontar la situación en la que nos encontramos pues con un espíritu totalmente distinto, ¿no? Podemos afrontarlo pues con ilusión, con ganas, con la sabiduría de que todos los momentos de crisis son oportunidades fantásticas, con la seguridad de que en estos momentos es cuando más gente hay que necesita nuestra ayuda y estamos ahí para poder ayudar, para aquellos que evidentemente quieran ser ayudados, no para salvar a las personas que no quieran ser salvadas, ¿no? Entonces, para mí, estos momentos han supuesto una transformación total. Esos momentos de cambio a nivel planetario, a nivel mundial, a nivel de cada uno de los países y a nivel local, en cada uno de los barrios en los que cada uno de nosotros vivimos, pues comporta que todos nosotros internamente tenemos que cambiar y no solo eso, sino que también a nivel de nuestra propia actividad, de nuestras propias relaciones, también tienen que cambiar. Y en esa transformación he estado metido de cabeza desde que comenzó esto. A principios del mes de marzo del año pasado, del 2020, estaba yo precisamente en México impartiendo un curso. Cuando el lunes empezaba aquí en España el lockdown, cuando nos encerraban a todos, yo estaba en México justo impartiendo un curso y decidí regresar a España antes. Decidí pues acabar con el curso
un viernes dejé a una colaboradora pues impartiendo lo que quedaba el fin de semana y me regresé a España ante la incertidumbre de lo que podía ir viniendo después, ¿no? Porque evidentemente podían cerrar el espacio aéreo, podía no poder regresar a España en mucho tiempo. Totalmente. Y bueno, decidí volver y a partir de ese momento pues fue una reinvención total, una reinvención a nivel de que pues toda la actividad que yo venía haciendo hasta ese momento era presencial, Muchos estaba cursos, ¿no, continuamente, como Ricardo? sabes, Claro, viajando de país en país total. Cierto. y lo tuve que transformar todo para hacerlo digital, ¿no? Para hacerlo online y para poder continuar en ese apoyo a las personas, en esa formación y en esa transformación de las personas allá donde estén, pero sin estar presencialmente. Evidentemente eso requirió una dedicación, un trabajo bastante intenso y bastante Claro. fuerte, pero la verdad es que estoy muy satisfecho. Y como todo, ha traído cosas muy buenas. Y yo pues ahora tengo mucho más tiempo para hacer otras cosas que antes, por el hecho de estar siempre viajando, no podía, ¿no? Claro. Y he podido dedicarme a crear cosas nuevas, a investigar temas diferentes. Y bueno, y para mí ha sido una bendición, por decirlo de alguna manera, esta situación, evidentemente sin perder de vista que hay mucha gente que está sufriendo y Sí. que estamos ahí para ayudar a todas esas personas y que todo lo que yo estoy haciendo desde la perspectiva en la que me encuentro es precisamente para eso, ¿no? Para ayudar a esas personas que lo están pasando mal y que quieren salir de esa situación en la que se encuentran. Ricardo, hablabas hacia el Pero bueno, principio, ¿no? que una época muy interesante. Cierto, cierto. Es una época en la que todos, y nos incluimos aquí también en Editorial Sirio, ¿no? Y yo misma nos estamos reinventando y de hecho, bueno, pues lo estamos viendo con estos directos y este tipo de actividades que estamos haciendo online. Comentabas casi al principio, ¿no? De que estamos viviendo en una época, bueno, pues complicada, ¿no? Donde, bueno, aparece ahí la palabra manipulación. Y a mí me gusta una frase que he extraído de uno de tus libros que dices, ¿no? Que vivir la vida sin control emocional nos vuelve personas más vulnerables, ¿no? ¿Es esto lo que nos está pasando, bueno, a algunos de nosotros? Es decir, hemos perdido totalmente ese control de las emociones y eso nos hace como, bueno, pues ser un tipo de no sé si como de Diana o algo así, de cierto tipo de informaciones. A ver, piensa que las emociones, cuando se activan intensamente, es decir, cuando nosotros conectamos con una emoción, estamos activando una respuesta a nivel cerebral. Especialmente estamos activando el hemisferio derecho y estamos desactivando otras áreas del cerebro, especialmente aquí, en los lóbulos prefrontales del cerebro. Y en los lóbulos prefrontales del cerebro es donde tenemos la capacidad de pensar, la capacidad de razonar, la capacidad de analizar las situaciones. ¿Y qué nos ocurre cuando pues, nos dejamos llevar por esos estados emocionales a los que día sí día también los medios de comunicación nos están conduciendo? Evidentemente, dando un parte de guerra diario al respecto de lo que sea, te están condicionando totalmente en tu forma de pensar y en tu forma de sentir. Pues, evidentemente, si estás conectando con esas emociones, tienes menos capacidad y estás utilizando menos tu inteligencia, tu capacidad de raciocinio. Y, evidentemente, te dejas llevar más por esas emociones. ¿Y qué ocurre? Que esas emociones son controladas por aquellos que te están transmitiendo la información. De forma que el mensaje, ese mensaje que está asociado a esa activación emocional, es el que produce tus reacciones y te dejas llevar en función de esa, digamos, manipulación, ¿no? De esa información interesada que te conduce en una dirección o en otra. Entonces, somos mucho menos inteligentes, somos mucho más vulnerables y somos predecibles al 100%. Porque, evidentemente, si tienes pues a un colectivo, a una masa de población que está de una determinada manera programada, que está con unas creencias que han sido inducidas determinadas, es muy fácil llevar a esa población, a esa masa en la dirección que sea. Es el fenómeno de masas, que hace muchísimos años que está estudiado y que ahora, pues desgraciadamente, claro, desgraciadamente, pues se está haciendo de forma masiva en todo el mundo y están pues llevando a la mayor parte de la población mundial en una dirección, en un sinsentido en el que estamos viviendo y sin análisis crítico, ¿no? O sea, sin visión de esto es cierto o no es cierto, esto realmente, ¿por qué se está haciendo? ¿Esto qué es lo que está pasando? Y pues bueno, pues al final la población sufre porque evidentemente esas emociones te hacen sufrir y al mismo tiempo te están llevando a ser un corderito. Y bueno, pues cada uno elige. Al final
queramos o no queramos, nosotros de forma individual elegimos el modo en el que vivimos. Y puede ser dejándonos llevar por esa información y esos condicionamientos externos, o puede ser con una visión crítica y decir, no, yo tengo mi propio análisis de la situación, yo me alimento de información de distintas fuentes, no siempre estoy chupando de la misma fuente y evidentemente en base a eso, pues puedo ir por un camino distinto, ¿no? Siempre y cuando me lo permitan, porque al final, Claro. cuando te obligan a hacer algo y a toda la población le obligan y si no le quitan libertades para que lo elija, entre comillas, libremente, como nos está pasando, pues bueno, pues al final nos vamos adaptando a la situación, vamos eligiendo lo mejor posible delante de las circunstancias que tenemos y eso sí, pues elegimos, o yo por lo menos elijo disfrutarlo y de alguna forma caer lo menos posible en esas situaciones que a mí me desagradan y que yo no quiero vivir. Eso es lo que me ha llevado, por ejemplo, a marcharme de España y no querer vivir esta época pues en un país que tenemos lo que tenemos, ¿no? en España en estos momentos. Es cierto, Ricardo, comentábamos, bueno, así un poco como se dice, ¿no? De récord, que habías tenido pues un cambio de residencia, ¿no? Estás en Suiza, ¿no? Y bueno, disfrutando, ¿no? Bueno, pues de esta nueva experiencia en el que de alguna manera, bueno, pues por tus palabras, ¿no? Deduzco que también bueno, debemos cuidarnos a nivel emocional, ¿no? Por continuar un poco con este tema también, es decir, si hay uno de los cambios también muy importantes que hemos vivido en este último año, ¿no? Es que quizás el foco de atención ahora lo hemos puesto mucho en la salud, ¿no? En la salud de uno mismo, ¿no? Y de pronto bueno, pues hay gente que ha empezado a hacer deporte, a hacer yoga, a comer mejor. También están preocupadas precisamente por por ese bienestar emocional, ¿no? Y esa, digamos, la parte, por ejemplo, que yo veo, pues mira, es positivo, ¿no? Nos estamos centrando en nosotros mismos, no todo el mundo, pero bueno, bastantes personas. Y bueno, Ricardo, tú por ejemplo, ¿no? Al hilo un poco de todos tus libros, hay uno que es El alma de la salud, ¿no? Que bueno, ya tenías un enfoque bastante innovador de cómo te cuidas y cómo recomendarías que nos cuidáramos nosotros. No sé si puedes contarnos algo de cómo te has estado cuidando durante este tiempo, porque sí que es verdad son alarmantes, por ejemplo, las cifras, ¿no? Del aumento de personas que sufren pues, trastornos postraumáticos, estrés, ansiedad, fobia. Bueno, las cifras, así por ejemplo, una de las cifras que yo tenía que me llamaba bastante la atención era que ha subido el aumento de ansiolíticos casi en un 5% en España, ¿no? O sea, el consumo de ansiolíticos, ¿no? Es decir, a ver, este es un tema también bueno, que es necesario que se hable, ¿no? Bueno, que salga a debate cómo nos cuidamos, ¿no? O cómo te cuidas tú, qué cosas podemos aprender, cómo lo has hecho en tu caso, por ejemplo. Pues mira, en mi caso la verdad es que he mantenido la misma línea que tenía antes. En realidad lo único que he hecho ha sido ser prudente en cuanto a las noticias que recibo. Es decir, intentar intoxicarme lo menos posible a través de los mensajes que me llegan. Y por lo demás, es evidente lo que comentas, las emociones nos generan una fragilidad enorme en nuestro sistema inmunitario. Es decir, cada vez que conectamos con una emoción de baja vibración y esa emoción pues, puede ser el miedo, puede ser la angustia, puede ser la inseguridad, puede ser cualquier emoción de estas, automáticamente está generando un efecto en nuestro sistema inmunitario. Y evidentemente eso nos lleva a que enfermamos con mayor facilidad, a que nos recuperamos mucho más tarde cuando nos enfermamos, a que nos cuesta incluso que pues, cualquier tipo de acción contra esa enfermedad o contra los virus, las bacterias o cualquier agente patógeno que haya, pues pueda funcionar. Entonces, nuestras emociones nos debilitan y nos llevan, pues, o tienen una correlación directa con nuestro estado de salud físico. No solamente el emocional, que evidentemente también tiene un impacto grande en nuestras vidas, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscar el equilibrio, como bien hablabas en el libro del alma de la salud, hablo de ese equilibrio que tenemos que tener en los 4 pilares que sustentan nuestra salud. Esos 4 pilares son el pilar físico, es decir, lo que comemos, lo que bebemos, la actividad física que hacemos, el tomar el sol para tener vitamina D, algo totalmente necesario y que refuerza tu sistema inmunitario. Bueno, todos esos elementos de ese pilar físico
los tenemos que tener totalmente alineados con la salud. Tenemos un pilar emocional que es saber gestionar nuestras emociones, sabernos deshacer de las memorias emocionales que tenemos, de los traumas, de los bloqueos emocionales, algo que por desgracia en la actualidad es muy habitual por la situación que estamos viviendo y por todos los condicionantes que nos estamos encontrando en nuestro día a día. Entonces, si nosotros somos capaces de mantener nuestro equilibrio a nivel emocional, pues desde esa perspectiva no estaremos generando el desequilibrio que nos lleve a enfermar a nivel físico, ¿no? Tenemos otro pilar que es el mental, que es mantener nuestras capacidades a nivel intelectual, nuestras creencias alineadas con la salud, nuestras creencias alineadas con el control de nuestra vida que nosotros mismos podemos tener y que no somos marionetas ni de nadie, ¿no? Si nosotros nos lo permitimos, evidentemente. Y después tenemos el pilar espiritual. El pilar espiritual que nos lleva a estar conectados con esta realidad mucho más amplia de lo que nosotros estamos percibiendo aquí con nuestros 5 sentidos. Nosotros no somos este cuerpo físico, nosotros somos mucho más, ¿no? Y nuestra vida no se acaba en el momento en el que morimos y tampoco empieza en el momento en el que nacemos, sino que hay algo mucho más allá de esta experiencia que estamos viviendo aquí en este plano, en este momento. En el momento en el que nosotros estamos conectados con una visión espiritual mucho más amplia, eliminamos totalmente los miedos, eliminamos totalmente los apegos y nos permitimos realmente vivir esta vida con total libertad. Pues bien, esos 4 pilares son los que tenemos que tener en equilibrio en todo momento. Y lo que yo he hecho ha sido ser muy prudente en estos momentos que estamos viviendo con el pilar mental y el pilar emocional. Los otros ya los tenía y los he mantenido tal cual, pero evidentemente los condicionamientos que nos encontramos ahora es muy fácil caer en toxicidad para que a nivel mental y a nivel emocional pues te desequilibres, ¿no? Y bueno, pues una de las cosas, como bien decías antes, ha sido pues marcharme de un lugar que consideraba que era muy tóxico. Y pues como yo tengo la elección de decidir en mi vida, igual que todo el mundo, de decidir dónde vive, de decidir lo que hace, de decidir a qué se dedica, de decidir dónde paga impuestos. Es decir, evidentemente yo tengo que actuar en base a la coherencia con lo que yo pienso, con lo que yo siento y con lo que a mí me da equilibrio. Entonces, ahí es donde he tenido pues, una mayor prudencia, ¿no? En buscar ese equilibrio, esa coherencia, para no dejarme arrastrar por las circunstancias y por lo que estamos viviendo. En tu caso, Ricardo, bueno, pues digamos, por lo que te escucho, ¿no? Digamos, has elegido el contexto en el que te quieres mover, ¿no? Pero imagínate que, por ejemplo, ahora hay muchas personas que, bueno, pues deciden estar aquí y, por ejemplo, pues están afrontando muchos cambios pues a nivel profesional, por ejemplo, ¿no? Hay personas, bueno, pues algunos están en ERTE, están pensando reinventarse y a muchas de estas personas yo estoy siempre conectando con algunos de tus libros, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pues yo qué sé, se me ocurre Recupera tu poder personal, porque habrá personas que de pronto tengan que decir, bueno, pero yo, además de lo que hago ahora, ¿qué otra cosa podría hacer? ¿Cuál es mi esencia? ¿Qué se me da bien? ¿O tengo que iniciar un cambio y no sé cómo hacerlo, ¿no? O luego también se me ocurre que bastante, me incluyo yo misma, ¿no? Siempre pensamos en abundancia, pero hay veces que como que no lo consigues, ¿no? ¿Qué recomendaciones nos darías, digamos, dentro de este ámbito, ¿no? Por ejemplo, a personas que quieran afrontar un cambio, reinventarse profesionalmente, iniciar un proyecto, pues, no sé, o lograr esa abundancia deseada y que no lo consiguen. ¿Qué consejos nos darías a todos? Mira, el primer consejo es que no tenemos que esperar que nos venga de fuera la solución. La solución está en nosotros. Si yo espero que vengan a rescatarme y me quedo esperando toda la vida, evidentemente, pues no va a estar esa solución, no voy a conseguir realmente esa realidad que deseo. Soy yo el que la tengo que construir, soy yo el que se tiene que reinventar, soy yo el que tengo que encontrar la autoestima, el que tengo que encontrar la seguridad en mí mismo, el que tengo que encontrar la confianza, el que tengo que tener el empuje, la motivación, el deseo para realmente crear esa realidad y después actuar, pues con toda la programación, la planificación y todas las acciones necesarias para poder crear esa realidad. Si yo tengo la creencia de que, pues dadas las circunstancias en las que estamos viviendo, es imposible, no voy a salir del hueco, del zulo en el que me encuentro. Yo tengo que tener creencias que me digan, no, es que cuando hay crisis hay grandes oportunidades.
que yo tengo que tener creencias que me lleguen a pensar que con la experiencia, los conocimientos que tengo, yo seguro que puedo hacer muchas cosas para crear una realidad distinta y vivir la vida que yo quiero. Si yo no confío en mí mismo, difícilmente lo voy a cambiar. Entonces, la cuestión está en cambiar interiormente, en realmente reenfocarnos, reinventarnos. Yo te decía que en el mes de marzo del 2020 yo estaba en México, el día 11 creo que era, y regresé a España. En ese vuelo, regresando a España, yo tuve clarísimo que mis ingresos se iban a cero prácticamente. O sea, que durante muchos meses, porque yo ya veía en aquel momento que eso no era una cuestión de un mes, 2 meses, 3 meses, que durante meses o años, si yo no hacía nada, pasaba a ingresar cero. Mi actividad desaparecía completamente porque mi actividad estaba basada en los cursos presenciales que yo estaba haciendo por todas partes. Tenía que reinventarme. En aquel momento decidí que el cambio de estrategia tenía que ser total, que el cambio de enfoque en mi vida, en mi actividad a nivel profesional, tenía que ser total. Si yo me hubiera quedado esperando que pasara el tiempo y que las circunstancias volvieran, las aguas volvieran a su cauce, seguiría esperando y estaría muerto, entre comillas, ¿no? Estaría totalmente colapsado a nivel mental, totalmente colapsado a nivel emocional y muy probablemente a nivel físico tendría un deterioro enorme si no hubiera enfermado de gravedad ya, ¿no? Entonces, la capacidad que nosotros tenemos de reinventarnos está en nosotros, es total y no podemos y no debemos delegar en nadie ni esperar que venga nadie de fuera. O sea que el consejo más importante está en que mires hacia adentro, que no mires hacia afuera. Que mires hacia adentro y veas la grandeza que tú tienes en tu interior, que veas el potencial que tienes para explotar, para desarrollar y que confíes en él. Y para eso, evidentemente, tienes que alinearte a nivel del subconsciente para que esas creencias te acompañen y realmente te lleven a actuar sin tener que hacer esfuerzo. Yo cuando decidí reinventarme, evidentemente tuve que poner una energía para hacerlo. Evidentemente tuve que dedicarle muchísimo tiempo para hacerlo, pero no era un esfuerzo lo que yo estaba haciendo, sino que simplemente estaba enfocando mi atención en una realidad diferente, en la realidad que yo quería construir y no en la realidad que yo estaba perdiendo. Entonces, si nos ponemos a mirar lo que hemos perdido, si nos ponemos a mirar de dónde venimos y no nos ponemos a mirar hacia dónde vamos, evidentemente, pues vamos a estar tropezando continuamente y vamos a estar esperando que venga alguien a intentar llevarnos a algo parecido a lo que teníamos antes. Y no es eso lo que tenemos que tener. No tenemos que buscar algo parecido a lo que teníamos antes, sino que tenemos que diseñar esa nueva realidad que nosotros queremos. Y esa nueva realidad pues, puede pasar por cambiar de profesión. Es evidente que hay muchas personas que no van a poder volver a la misma profesión. Y ya no por la crisis, sino por la propia evolución y la naturaleza del mundo en el que vivimos, ¿no? Hay profesiones, imagínate hace pues 100 años, había muchísima gente que se dedicaba pues al cuidado de los caballos, a todo lo que era el mantenimiento, la infraestructura asociada a los caballos. ¿Por qué? Porque eran el medio de transporte, era lo que permitía a las personas moverse por las ciudades y fuera de las ciudades. Esas personas han desaparecido, ya no hay nadie que se dedique a eso, ¿no? O prácticamente nadie. Es muy residual lo que puede quedar asociado al mundo de los caballos, ¿no? Pero hay que reinventarse. Todas esas personas que se dedicaban a actividades que van desapareciendo porque las circunstancias, la tecnología, los medios que disponemos en cada momento son distintos, pues tienen que buscar una actividad totalmente diferente. Y ahí es donde tenemos que pues, confiar en nosotros, mirar en qué habilidades tenemos, mirar cuáles son nuestros puntos fuertes, nuestras fortalezas, y a partir de ahí enfocarnos en cosas que nos permitan dar lo mejor de nosotros mismos en cada momento, que nos permitan apostar por los dones que nosotros tenemos. Si no apostamos por nuestros dones e intentamos pues, ser mediocres, porque al final, por desgracia, estoy siendo muy crítico en esta entrevista, pero por desgracia el sistema educativo que tenemos nos lleva a ser la media, ¿no? A estar enfocados en la media, a encajar con un estándar y no nos enfocan en desarrollar nuestros dones al máximo. Pero bueno, si nosotros ponemos nuestra atención en nuestros dones, en nuestras grandezas, en aquello en lo que realmente somos brillantes, evidentemente vamos a destacar en aquello que hagamos. Si ponemos nuestra atención en pues, encontrar un trabajo que nos permita ganar un poco de dinero y pasar las horas lo más rápido posible, pues vamos a ser unos infelices toda la vida. Y entonces no vamos a poder brillar y no vamos a poder realmente sentirnos plenos.
Con lo cual, miremos hacia adentro, confiemos en nosotros, miremos nuestros dones, nuestra grandeza y construyamos desde dentro esa realidad que queremos, sin esperar que nos vengan a salvar desde fuera. Ricardo, una de las cuestiones que, bueno, que tú tratas en bastantes de tus libros, pero también sé que en tus cursos de Método Integra, es el tema de las creencias limitantes, ¿no? Incluso yo sé que hacéis ejercicios como el reset, en el que de alguna manera pues tus alumnos, ¿no? Las personas que estén a tus cursos se autoevalúan, ¿no? Y ven un poco a nivel de creencias cómo están, ¿no? De qué es lo que creen, cuál es la realidad. Es algo que nos plantearía justo en estos momentos, ¿no? Porque sí que es verdad que si nuestras creencias son limitantes, ¿no? Es complicado, ¿no? Avanzar. Es como si te encontraras un muro, ¿no? Tú quieres avanzar, pero hay algo que te lo impide, ¿no? Háblanos un poco de, bueno, no sé, por ejemplo, las experiencias bueno, que tenéis en los cursos con este tema en concreto, ¿no? Cómo los alumnos o las personas que asisten a tus cursos de pronto, ¿no? Se ven en este momento de tener que resetear sus creencias, si no, no van a poder avanzar. Sí, las creencias son algo fundamental en nuestra vida y es lo que nos lleva a ir en una dirección o nos lleva a ir en otra, es lo que nos lleva a confiar en nosotros mismos o a sentir inseguridad delante de cualquier situación, es lo que nos lleva a pues, considerar que merecemos una realidad o sabotearnos y boicotearnos porque inconscientemente no nos lo merecemos, ¿no? No solamente en los cursos, evidentemente en las sesiones que realizamos, pues vemos esas transformaciones, esos cambios en las personas. Y como bien dices, en estos momentos es cuando más se necesita tener unas creencias que nos empoderen, unas creencias que nos permitan dar lo mejor de nosotros mismos. Si yo tengo creencias de que confío en mí mismo, de que confío en mis capacidades, de que lo tengo todo para construir la realidad que deseo, de que las circunstancias son óptimas para realmente tener un emprendimiento y poder tener éxito en cualquier actividad. Y pensemos que ahora hay muchísimas actividades nuevas que antes no existían y que evidentemente hay mucha gente que se ha dedicado a hacerlas, ¿vale? Entonces, si nosotros ponemos el foco inconscientemente, y eso son nuestras creencias, en esa realidad nuestra que nos empodera, que nos lleva a actuar con constancia, con determinación, que nos lleva a creer que, oye, aunque tropiece, me voy a levantar una y otra vez porque sé hacia dónde voy y me siento seguro del camino en el que estoy, porque estoy alineado a lo mejor con mi proyecto de vida, con la misión que yo tengo en esta vida. En el momento en el que inconscientemente estás alineado con esa realidad, tu vida fluye en esa dirección. No, y sin hacer ningún esfuerzo, sin realmente tenerte que estar mentalmente reenfocando en tu pensamiento, porque inconscientemente tus creencias te llevan a no voy a poder, y tú, no, tengo que hacer esfuerzo para poder. No, la cuestión está en que tú crees que puedes. En el momento en el que tú inconscientemente, es decir, tu subconsciente tiene la creencia de que yo puedo, no me voy a estar replanteando continuamente si puedo o no puedo. Automáticamente voy a actuar en base a la creencia de que puedo. Entonces, esas creencias son totalmente necesarias en estos momentos, porque son las que te llevan a evadirte de las circunstancias, a evadirte de la situación y te llevan a mantener esa fortaleza interior para realmente construir esa vida que quieres. Y es evidente que en los cursos, en las sesiones, vemos cambios drásticos y de un día para otro, que es lo habitual. Qué bueno. O sea, no sé, ayer tenía una sesión con una abogada en México que pues lo estaba pasando fatal por las circunstancias que estaba viviendo, por los casos que estaba teniendo, porque le estaban conectando pues, con el dolor, con el maltrato, con un montón de cosas. Y bueno, fue a hacer la sesión, a acabar la sesión y la mujer me escribe diciendo, pero es que, ¿cómo puede ser que hace 2 horas tenía una visión del mundo y ahora tengo una visión del mundo totalmente distinta, ¿no? Que confío ya totalmente en mí. Y no solo ayer, sino que hoy, esta mañana me escribe y me dice que todavía seguía sorprendida del cambio de visión que había tenido, ¿no? Del cambio de sensación. Pero eso es lo normal, eso es lo habitual, eso es lo que nos encontramos a diario en todas las transformaciones, porque cuando cambiamos interiormente, automáticamente y sin darnos cuenta, estamos cambiando nuestra sensación, nuestra percepción, nuestras emociones, nuestra forma de ir por la vida.
y nuestra forma de confiar en nosotros mismos y en la realidad que estamos viviendo. Es evidente que en estos momentos, como decía, es cuando más necesitamos eso, cuando más necesitamos conectar con ese poder interior que tenemos para no dejarnos arrastrar por ese negativismo que hay de forma generalizada. Ricardo, por tus palabras, ¿no? También, bueno, me gusta resaltar, ¿no? Que a pesar de que es verdad que estamos hablando de que es un momento complicado, que hay personas que lo están pasando mal, es decir, la buena noticia, ¿no? Que tú nos traes es que podemos reprogramar nuestro cerebro, ¿no? Y que actúe en favor de nosotros, ¿no? Y de ese nuevo enfoque mucho más positivo. No quiero que terminemos sin hablar de otro cambio importante que además tú ya has dejado entrever en tu conversación, que es un cambio a nivel de comunicación. Es decir, nos comentabas que antes tenías que hacer, por ejemplo, en tu caso, talleres y cursos presenciales y de pronto has tenido que adaptar esa realidad al entorno online, ¿no? Es decir, bueno, entonces muchas personas que antes comunicaban presencialmente, ahora de pronto pasan al entorno online, ¿no? Mi pregunta y mi duda también va por lo siguiente. Si hay personas que anteriormente ya tenían ese miedo a hablar en público o ese tipo de fobia o algún tipo de bloqueo que les impidiera comunicar de manera exitosa, ahora que estamos todos tan conectados por redes sociales, por Zoom, por Meeting, si hay alguna persona que tiene un bloqueo emocional, de alguna manera se va a sentir también como que está fuera de todo esto, ¿no? Quizás un poquito más aislado. ¿Qué podríamos decir a este tipo de personas? Algo positivo, ¿no? Igual que decimos que las creencias podemos cambiarlo, de alguna manera, ¿cómo podemos ayudar a que ese tipo de personas aprendan a comunicar con éxito, en este caso, pues bueno, a través de una pantalla, ¿no? Sí, es evidente que las circunstancias nos han llevado a tener que desarrollar habilidades de comunicación muy distintas de las que veníamos utilizando y que las personas que no han sabido adaptarse hasta el momento pues lo están pasando muy mal porque están quedando aisladas de la sociedad, ¿no? Están quedando al margen de las relaciones que tenían antes y que pues, no han sabido construir en estos momentos por esos bloqueos que pueden tener que les impiden comunicar. Lo bueno, lo positivo es que igual que las creencias las podemos cambiar, también nos podemos quitar con facilidad y con rapidez esos bloqueos emocionales, esos traumas, esas memorias que a nivel emocional tenemos que nos impiden comunicarnos y que nos impiden cualquier otra cosa, que nos impiden desarrollar la vida que nosotros queramos en cualquier ámbito. Y además lo bueno, lo positivo, es que lo podemos hacer todos y lo podemos hacer con facilidad y lo podemos hacer con rapidez y sin tener que sufrir. Que todos tenemos la capacidad de comunicarnos con nuestro subconsciente, de identificar si tenemos esos bloqueos emocionales, de identificar el mejor camino para liberarlos y si nos dejamos guiar por el subconsciente, lo podemos liberar, como digo, en cuestión de minutos. Y además lo puede hacer cada uno en su casa, que es lo que hacemos con los libros, ¿no? En los libros, en los vídeos que tengo en YouTube, lo que hacemos en los cursos, en las sesiones, en todas partes, es facilitar esa transformación en las personas. Los libros, como bien sabes, que yo escribo son libros de transformación, son libros que van dirigidos al subconsciente, que no van dirigidos a aprender simplemente, sino van dirigidos a que te puedas transformar interiormente en tu día a día, que tengas una transformación que realmente te permita cambiar tu vida. Entonces, eso pasa porque la persona, cada uno en su casa, simplemente siguiendo las instrucciones lo puede hacer. Simplemente siguiendo las instrucciones que te pone en el libro, si tienes un bloqueo emocional que te impide comunicarte y sentirte seguro en tus relaciones de comunicación a nivel de pareja, a nivel profesional, a nivel que sea, que puedas liberar ese bloqueo emocional y evidentemente a partir de ahí ya también cambiando tus creencias puedas enfocar tus relaciones de forma diferente y tu comunicación de forma diferente. Entonces lo bonito es esto, que todos tenemos el potencial de cambiar. No hay nadie que no pueda cambiar, todos podemos cambiar y además todos lo podemos hacer de forma autónoma sin tener que tener a nadie que nos lleve de la mano para hacerlo. Eso sí, tenemos que saber cómo, pero bueno, la información la tenemos disponible y es casi gratis, ¿no? La tenemos ahí en los libros que cualquiera puede acceder a ella y cualquiera lo puede seguir en cualquier momento. Es cierto lo que decías, ¿no? De que tus libros están pensados o están hechos, ¿no? Para que la gente en su casa pueda practicar. Es cierto, son libros que están hechos para hacer, ¿no? Me
me gusta esa palabra, ¿no? De hacer, ¿no? Y también cuentas cuando hablas de comunicación, ¿no? Hablas también bueno, como pequeña recomendación o pequeño truco, cuando ya te pones en marcha y decides que, bueno, que tú también puedes comunicar con éxito, hablas mucho también de que hay un momento en que, bueno, hay un momento de preparación, hablas mucho de esto, ¿no? De que comentas que el 50% de una comunicación con éxito es la preparación, algo que muchas personas, digamos, tienen como una creencia errónea de que hay gente que nace siendo un gran comunicador, ¿no? Y no se ponen a pensar de que quizás hay una gran preparación previa, ¿no? Pues al hilo de esto también hablas de que una vez que nos hemos preparado, que detectes oportunidades o pequeñas oportunidades en el que tú te lances, ¿no? Y esto me gusta porque muchas veces queremos hacerlo todo tan perfecto que no vamos nunca a la acción, ¿no? Y quizás eso al final va en nuestra contra, ¿no? Entonces, esta pequeña recomendación, háblanos un poco más de esto. Una persona que de pronto diga, vale, acabo de escuchar a Isabel y a Ricardo, venga, voy a leerme el libro, voy a ponerme en práctica y ahora ¿cómo voy a la acción? ¿Qué hago? Pues tenemos oportunidades de comunicación a diario. Lo queramos o no, somos seres sociales en los que nos estamos comunicando continuamente en distintos ámbitos. Nos comunicamos con nuestra familia, con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestra pareja, con nuestros amigos, en el trabajo. La comunicación la estamos haciendo siempre. Y no es una cuestión solamente de hablar en público. Hablar en público es un tipo de comunicación, pero el resto de comunicaciones, en el momento en el que nosotros nos transformamos para conectarnos con las personas de corazón a corazón, es decir, para que sea nuestro subconsciente el que comunique, para que nosotros nos permitamos mantenernos conectados con nosotros mismos en todo momento. A partir de ahí, la comunicación toda cambia. A partir de ahí, nos permitimos fluir y nos permitimos ser mucho más transparentes con los demás. Nos permitimos transmitir realmente lo que sentimos, lo que pensamos. Y no hay que buscar grandes oportunidades. Es evidente que si te quieres desarrollar, pues en el ámbito de la comunicación hablando en público, pues ahí sí que tienes que empezar a buscar oportunidades en las que te puedas comunicar con grupos de personas, que no tienen por qué ser grupos multitudinarios de entrada, pero tienes que empezar a hacer algún tipo de acción que te permita ir poniendo en práctica lo que has aprendido y lo que has transformado. Y cuando hablábamos de la preparación, en la preparación hay dos partes. Una que es la transformación interior, que esa evidentemente la tenemos que hacer y ya está. Y una vez lo hemos hecho, ya lo único que tenemos que después hacer es simplemente ponerlo en práctica. Pero hay otra preparación muy grande a nivel de cada comunicación que vayamos a hacer. O sea, si tú tienes que ir a hablar con la profesora de tus hijos, tienes que prepararte antes. Tienes que saber cuál es el objetivo que buscas a través de esa comunicación que vas a tener ahí. Tienes que saber cuál es el guión, el flujo de comunicación que tiene que haber para realmente conseguir ese objetivo. Tienes que adaptar el mensaje a la persona que tienes delante. No es lo mismo hablar pues, con una profesora que con un profesor, ¿vale? No es lo mismo hablar con una persona que tiene 65 años que con una persona que tiene 25 o 30. Es diferente porque el lenguaje que vas a utilizar, las expresiones que vas a utilizar y la forma en la que te vas a comunicar va a ser distinta. Aunque el mensaje que hay detrás sea el mismo, aunque el contenido sea el mismo, te tienes que adaptar a ese público que tienes delante. Y ya digo, sea una persona o sean miles de personas, da igual, tienes que adaptarte a ese público. Entonces, la preparación es muy importante para después poder llevar a cabo esa comunicación de forma óptima, para después poder fluir. Y, evidentemente, si tú haces tu transformación interior, pero después no la pones nunca en práctica, dentro de un tiempo no te habrá servido para nada, porque habrás vuelto a los patrones antiguos, habrás perdido las redes neuronales nuevas que has creado, esas creencias que te has grabado las irás perdiendo poco a poco por no utilizarlas y en consecuencia, pues pasado un tiempo estarás en una situación similar a la que te encontrabas al principio. Entonces es importante, pues una vez has hecho la transformación, enfrentarte a las situaciones que antes te daban miedo. Enfrentarte a las situaciones que antes te bloqueaban, ¿no? Es decir, una persona, pues por ejemplo, que tiene fobia y no es incapaz de montarse en un ascensor, cuando hacemos una sesión lo primero que le digo es, ahora ve, busca un ascensor y métete. Es decir, lo primero que tenemos que hacer es enfrentarnos a aquello que antes nos generaba ese miedo. Eso es lo que nos va a llevar a consolidar esa transformación y nos va a llevar a que poco a poco
nos vayamos viendo de forma totalmente distinta. Y es evidente que la primera vez que hagas esa comunicación va a ser una primera vez en la que pues, no te vas a sentir 100% cómodo. ¿Por qué? Porque el aprendizaje que después nosotros tenemos día a día en cada una de las comunicaciones que hagamos es lo que nos va a ir haciendo sentir cada vez mejor. Es un aprendizaje que nos va a llevar a desarrollar más experiencia, a interiorizar más pues, unas determinadas formas de actuar. Es como cuando aprendemos a conducir, ¿no? Yo aprendo a conducir y es evidente Este ejemplo que me después, gusta. a medida que voy aprendiendo, voy interiorizando y cada vez me siento más seguro. Pues lo mismo es con la comunicación. O sea, yo pues hago la transformación, aprendo cómo lo tengo que hacer y cada vez que me enfrente a un ejercicio de comunicación, ya estando alineado con esa comunicación desde el interior y que sea fluida, cada vez voy a tener más automatizados esos resortes que me lleven a disfrutar en la comunicación y que me lleven a sentirme 100% bien y a confiar totalmente en lo que estoy haciendo. Entonces, esa experiencia es importante. Lo que decías antes de que los comunicadores nacen o se hacen, pues las dos cosas. Hay gente que desde que nace tiene una facilidad de comunicación innata, pero eso no quita de que los que no lo puedan desarrollar. Claro. Se puede desarrollar. Todos tenemos la capacidad de desarrollar y sin buscar ser otra persona, siendo nosotros mismos, conectando con nuestra forma de ser. Me gusta esta parte de cuando hablas de comunicación y cada uno debe de buscar su estilo propio, ¿no? Que quizás es una manera de sentirte más cómodo cuando conectas, ¿no? Porque si intentas imitar a alguien y eso no está en tu interior, pues tampoco más, ¿no? Ricardo, pues creo que estamos llegando ya a los últimos minutos, te he robado bastante tiempo finalmente en esta conversación, pero a mí me gustaría que termináramos y que nos contaras un poco en qué estás ahora, cuáles son tus próximos proyectos, ¿vale? Para que, bueno, nuestros lectores no te pierdan, te sigan la pista y no te pierdan de vista de alguna manera. Cuéntanos un poco en qué te encuentras ahora. Pues mira, estoy volcado totalmente dentro de ese proceso de reinvención que me llevó a hacerlo todo online. Después, una vez ya tenía todos los cursos online, me enfoqué en profundizar mucho más en los temas en los que ya venía metido, en temas del subconsciente, de la transformación, del mundo interior. Y bueno, desarrollé un tercer nivel dentro de Método Integra que abarca muchísimas nuevas cosas a nivel energético y a nivel de emociones, de memorias, del alma, de muchos elementos, ¿no? Y ahora mismo estoy ya enfocándome en desarrollar cosas nuevas, en desarrollar ya pues, nuevos cursos y nuevos libros que nos permitan abarcar ámbitos de nuestra vida pues, que son muy habituales y que todavía no había abarcado, ¿no? Por ejemplo, pues el tema de las relaciones, el tema del amor, que es uno de los pilares principales en nuestra vida, es algo de lo que nos quita pues, la mayor parte del tiempo y de nuestra energía y que si no lo tenemos bien enfocado, vamos a ir navegando a la deriva y muchas veces encontrándonos con relaciones y con situaciones en las que al final tenemos la sensación más de que estamos perdiendo el tiempo que de que estamos construyendo una realidad que es la que nos gusta, ¿no? Entonces, ese es mi proyecto actual o mi próximo proyecto que verá la luz en los próximos meses. Muy bien, pues Ricardo, te deseamos toda clase de suertes en este nuevo proyecto. Te pedimos que nos mantengas al tanto, informado de dónde estás, qué haces. Te lo pedimos nosotros y seguramente hablo por tus lectores y seguidores, que también piensan igual que yo. Darte las gracias por este ratito de una conversación, yo pienso que ha sido bastante amena, muy interesante y que nos hemos ido fluyendo los dos. Y pues gracias por este tiempo, porque la verdad es que eres una persona que siempre te prestas a todo lo que te proponemos y en eso pues estamos muy agradecidos, Ricardo. No, hombre, gracias a vosotros. La verdad es que la relación de Ricardo, Iriz y Sirio comenzó con mi primer libro y acabará con mi último libro, con lo cual, como bien decía, soy un autor de la casa y lo voy a seguir siendo, yo creo que toda la vida. Así que mi total agradecimiento a la Editorial Sirio, a todo el equipo que estáis ahí, que hacéis una labor fantástica y que vamos a ver muchos frutos nuevos
en el futuro y vamos a disfrutar mucho de seguir ayudando a la gente como lo estamos haciendo. Porque mi trabajo es ayudar a la gente, pero el vuestro también. El vuestro es hacerles llegar esos conocimientos que les permitan cambiar su vida. Y además con una visión pues, crítica, con una visión alternativa, con una visión en la que estamos siempre empoderando a las personas. Algo totalmente necesario e imprescindible en estos momentos. Así que enhorabuena por el trabajo que hacéis. Y cómo voy a deciros que no a cualquier cosa que me propongáis, es imposible. Bueno, pues gracias, Ricardo. Y bueno, yo a las personas que estáis ahí escuchándonos, bueno, pues daros las gracias también por vuestro tiempo, que ya sé que el tiempo es muy valioso para todos. Deciros que no os marchéis, que vamos a continuar con encuentros en directos. Mañana 23 de abril tenemos algunos más. Así que no nos abandonéis, nos encanta que estéis ahí. Pero por el momento el tiempo con Ricardo ha finalizado y bueno, pues gracias a todos y yo pues voy finalizando esta conexión.